Muy buenos días, saludo cariñosamente a la iglesia el día de hoy, también a nuestras visitas, quienes nos acompañan tal vez por primera vez. Sean ustedes muy bienvenidos. Estamos en una serie de predicaciones en nuestra iglesia que tienen su base en el Antiguo Testamento, en esa sección que llamamos los profetas menores. Y les hemos llamado voceros de Dios, porque eso es la profecía. Es la voz de Dios llegando a nuestros oídos. Es la palabra de Dios alcanzando el corazón de los creyentes, el corazón de la humanidad. Así que preparemos nuestro espíritu y dispongámonos a escuchar la palabra del Señor. Quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Abdías. Abdías, donde vamos a leer los versículos 16 al 21. Abdías 16 al 21. Una vez que encuentre, primero traiga su Biblia. Si usted no la tiene ahí con usted, vaya, tráigala. Es interesante y no tengo nada en contra de los medios digitales, pero es bueno tener una Biblia en papel a la mano donde usted pueda tomar notas, donde pueda subrayar una nota al margen, alguna referencia, una marca, algo donde usted pueda volver después con calma a repasar lo que hoy vamos a conversar. Si es posible, tome notas también de lo que vamos a decir porque podría serle útil para compartir con otros su experiencia con la palabra del Señor. Y mantenga su Biblia abierta todo el tiempo que dure esta predicación en esta sección de Abdías del versículo 16 al 21. Dice así la palabra del Señor. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si nunca hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Quiero invitarles a que tengamos un momento de oración. Dios eterno, vamos a tu palabra en esta hora con la certeza de que es tu voz la que oímos. Pero si podemos además añadir una explicación que sea provechosa, pero que sea fiel a tu palabra, dirígenos tú en este propósito, Señor. Si hay cualquier pensamiento humano, que podamos olvidarlo rápidamente. Pero si hay una explicación apropiada, si esto ayuda a comprender el propósito original de tu palabra, te pedimos, Señor, que nos inquiete y nos ayude y nos anime también, Señor, a continuar adelante la vida que tú tienes para nosotros. Confiando en ti, en la guianza de tu Espíritu, vamos ahora a tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Dios, la iglesia del Antiguo, del Nuevo Testamento, la iglesia de nuestro tiempo, nunca ha tenido completa paz en el mundo. La actitud del mundo, es decir, todo aquello que no es la iglesia, cuanto más fiel ha sido la iglesia en su predicación, en su postura respecto de la sana doctrina, mayor ha sido la resistencia, el menosprecio, la burla, la persecución y la condena de los creyentes. Por otro lado, la asimilación con el mundo trae o puede traer una paz relativa a la iglesia, pero al mismo tiempo es peligrosa. Antes de la conversión de Constantino, los cristianos fueron cruelmente perseguidos y asesinados incluso masivamente. Hemos oído historias respecto de aquello.
¿Cuál era el crimen de los cristianos? ¿Por qué fue perseguida la iglesia en el primero o segundo siglo? Tomando en cuenta que Roma era una nación particularmente politeísta, tenían muchos dioses y al mismo tiempo permitieron a todos los pueblos conquistados conservar sus religiones. ¿Por qué entonces los cristianos fueron perseguidos si ellos tenían una fe a la mirada del pueblo romano tan legítima como la de ellos? ¿Por qué se les persiguió? Por asombroso que parezca, la acusación contra ellos, contra los cristianos del primer siglo, fue de promover un discurso de odio. ¿Les suena familiar? Promover un discurso de odio. ¿Por qué de odio? Porque los cristianos decían que solo hay un Dios verdadero y un solo camino. Eso resultó intolerable para los romanos y para todos los religiosos de su tiempo. Por lo tanto, se propusieron erradicar el último vestigio del cristianismo de parte del contexto cultural, de la sociedad, de sus pueblos y ciudades. La idea fue erradicar la fe cristiana, hacer desaparecer todo vestigio de la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Eso también es algo que nos suena conocido, porque por causa de nuestra predicación de la palabra, y mientras más fiel es la iglesia a la predicación de la palabra, más es perseguida, más es combatida también en el tiempo presente, y se nos acusa de la misma manera de promover un discurso de odio por el simple hecho de predicar lo que la palabra del Señor dice. La conversión de Constantino al cristianismo, con primero la legalización de la fe cristiana y después la cristianización del imperio, no fue beneficiosa para el cristianismo. Los peores vicios, sed de poder, un espíritu totalitarista y de venganza se apoderó de los líderes de la iglesia cristiana del primer siglo, primero, segundo siglo. Y eso llevó, digo de los primeros siglos, Constantino es posterior, y eso forzó a los ciudadanos de Roma a convertirse por miedo. Era eso, convertirse al cristianismo, o la muerte política, la muerte social y la miseria de toda su familia. Así que no es muy brillante, no es muy luminoso el tiempo en que los cristianos pasaron a ser la religión del imperio. La relación de la iglesia con el mundo es cuidadosamente descrita en la palabra de Dios. La palabra dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La oración de Jesús en Juan 17. Procuraremos la paz de la ciudad y rogaremos por ella a Jehová, porque en la paz de la ciudad tendremos nosotros paz. Jeremías 29:7. Pero dice la Escritura, nuestra ciudadanía no es de acá, nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Nosotros como Iglesia de Cristo y como creyentes no podemos olvidar que esta lucha existe, que es real y que exige no solo estar conscientes de ello, sino adoptar una actitud correcta, estar preparados para defender nuestra fe, tener confianza en la soberanía y en la justicia de Dios y, sobre todo, seguridad en el fin de la historia. Porque el fin de la historia le pertenece a Cristo y a su Iglesia. ¿Qué podemos decir a modo de situarnos en el contexto del libro de Abdías y su autor? Porque recordemos que estamos hablando también del predicador o del mensajero y su mensaje, de estos voceros de Dios. Hay 3 libros en el Antiguo Testamento, entre los profetas, que no están haciendo una profecía relacionada con Israel o Judá. Ellos son Jonás, Nahum y este libro de Abdías. Ellos están dirigiendo el mensaje, la voz de Dios está dirigida a un pueblo distinto a Israel y Judá. Aunque el mensaje, por cierto, trae esperanza a los verdaderos destinatarios de este mensaje de justicia, que a su debido tiempo, como nosotros en nuestro tiempo, que somos el pueblo de Dios, somos edificados también con el mensaje y la palabra de esperanza que lleva este libro. Edom, que es el pueblo aludido en esta profecía de Abdías, es Esaú y sus descendientes. Edom es el nombre que se le dio a Esaú, el hermano de Jacob, cuando menospreció su primogenitura por un plato de lentejas. Posiblemente usted conoce la historia, la recuerda, si no la puede leer ahí en el libro de Génesis. Esaú
cuando fue descartado, por decirlo así, en su primogenitura, los descendientes de Esaú se emparentaron con los Horeos, que eran un pueblo que también habitaba en esa región del Medio Oriente, y ellos se dedicaron a cobrar arriendo por la estada de las caravanas que pasaban por su territorio y o cobrar peaje por el derecho a pasar por sus tierras. Siendo el pueblo de Israel en peregrinaje hacia la tierra prometida, pasando por la tierra de Edom, ellos fueron impedidos, se les obligó a dar un gran rodeo. Y poco más tarde, cuando Nabucodonosor lleva cautivo al pueblo de Judá a Babilonia, los edomitas o edumeos no solo se alegraron y celebraron, sino que colaboraron con el pueblo invasor. Y eso no pasó inadvertido para el Señor, y por eso este juicio contra ellos en esta profecía. Él dice, y serán como si no hubiesen sido. Tras el cautiverio, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, tras el cautiverio de Judá, cuando ellos fueron llevados a Babilonia, los idumeos invadieron toda esa región, se apoderaron de esa tierra y llegaron a ser lo que se conoce hasta hoy en ese tiempo como Idumea. En el periodo intertestamentario, es decir, después de la reconquista, después del regreso del pueblo desde el cautiverio, en el periodo llamado de los Macabeos, Judas Macabeo sometió a los idumeos y los judaizó, obligándolos a circuncidarse. Luego, en el periodo romano, sus descendientes desaparecieron para siempre. Así que se cumplió a cabalidad la profecía de Abdías, y serán como si no hubiesen sido. Hay varios Abdías en la Biblia, y por lo menos 11, pero solo uno, como es nuestro personaje, cumplió brevemente este oficio de profeta. Igual que en el caso anterior del domingo pasado, no se nos da información sobre la familia, tampoco se menciona la residencia ni dónde escribió el libro. Pero lo más probable es que ella haya escrito en una fecha posterior al inicio del cautiverio y de la destrucción de Jerusalén, dado que se les reprocha justamente cómo ellos participaron de ese evento. Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento, solo un capítulo, pero está en el canon porque quiere mostrar la justicia soberana de Dios, que juzga a quienes afectan a su pueblo. Somos el pueblo de Dios, y hay de los que atacan al pueblo de Dios. Se están metiendo con los hijos de Dios, se están metiendo con la familia de Dios. Por lo tanto, esto es para afirmar nuestra fe en la solidez de sus promesas, en la inmutabilidad de sus decretos y en esta justicia retributiva que es característica de Dios como un juez perfecto, que no nos exime a nosotros. Nosotros también tenemos justicia retributiva, con la diferencia que lo que merecemos por nuestros actos, aquello que deberíamos recibir en retribución a nuestra injusticia, recayó sobre nuestro amado Señor Jesucristo, y Él llevó entonces el peso de nuestra culpa. No obstante, hay una aplicación especial en este libro, que es la venganza de Dios sobre aquellos que afectan a los suyos. Pero eso nos recuerda que no debemos vengarnos nosotros mismos, como dice Pablo a los romanos. No se venguen vosotros mismos, sino que dejen lugar a la ira de Dios. ¿Qué queremos hoy día? Queremos ser alentados con la certeza de la soberanía de nuestro Dios, que es juez justo, que en su tiempo, lo que llama la Escritura el día del Señor, vengará a su iglesia, aplicando su ira sobre los enemigos de Cristo y los enemigos de la iglesia. Nuestro tema hoy es la perfecta justicia de un Dios soberano. Vamos a hablar hoy de la perfecta justicia de un Dios soberano. Y lo primero que el texto nos dice respecto de esta perfecta justicia de este Dios soberano es que el día del Señor, la inminente justicia cayendo sobre los enemigos, se cumplirá. El día del Señor es la inminente justicia cayendo sobre los enemigos. Esto lo encontramos en los versículos 15 y 16. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubiesen sido.
Cuando la Biblia dice cercano, no significa inminente en la forma que nosotros entendemos, mañana, pasado mañana, sino más bien seguro, ineludible, porque nuestros tiempos no son los de Dios. Pero que llegará el día del Señor, eso es totalmente seguro. Este día del Señor es la forma en que la Biblia se refiere al día del juicio, el fin de los siglos. Si bien las profecías del Antiguo Testamento tienen también un significado relativo a su tiempo, y de hecho llegó el fin, como mencionaban para los edumeos, en un sentido más amplio y más general, apunta al fin de todos los tiempos, el día del juicio, cuando Cristo se siente en su trono y toda la humanidad de todos los siglos comparezca delante de su tribunal. La historia no está en manos de los hombres, ni del azar, sino de un Dios soberano y justo, que es quien determina el curso y el final de la historia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, una y otra vez señalan la obra de Dios como de alcance universal. Nunca lo entendió bien así el pueblo de Israel, a pesar de que la promesa del Señor siempre fue, como le dijo a Abraham en su pacto con él, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Israel, hasta los días de Cristo, seguía pensando que el mensaje de salvación era solo para la nación de Israel, solo para un remanente dentro de la nación de Israel. Pero este alcance universal no solo es de salvación para todas las naciones, sino también implica la universalidad del juicio. El apóstol Pablo dijo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto está en Romanos capítulo 10, la segunda parte del versículo 14. Todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. Todos, tú y yo, sin excepción, cada hombre y mujer de la tierra. Al respecto, posiblemente ya ha oído usted la ilustración que Paul Washer, pastor bautista, americano, misionero en Perú mucho tiempo, él hace una ilustración respecto de este Dios justo y su perfecta justicia. Él dice que la peor noticia de toda la Biblia es Dios es bueno. No hay noticia más terrorífica. Es la verdad más terrible de toda la Biblia. Él cuenta que cuando dijo esto delante de un auditorio compuesto por estudiantes universitarios, pudo ver sus caras sorprendidas, las risitas, los comentarios hacia el lado, preguntándose unos a otros, ¿cómo puede ser la peor noticia de la Biblia? Dios es bueno. Entonces él continuó. Para entenderlo, piensen en un criminal peligroso, un narcotraficante, un asesino, que está preso y espera el momento en que su causa se verá en un tribunal. Viene su abogado y le dice, te tengo malas noticias. El juez que te va a juzgar es un juez bueno. ¿Puedes entender el punto? ¿Por qué es una mala noticia para este delincuente, para este criminal? Es la peor noticia que su abogado le puede dar, porque siendo un juez bueno, un juez justo, lo va a condenar. No va a pasar por alto sus crímenes, será insobornable y él aplicará la justicia que le corresponde conforme a sus actos, y él tendrá la condena que merece. Por eso, Dios es bueno, es la noticia más terrible de la Biblia, porque siendo un Dios bueno, la palabra dice, de ninguna manera dará por inocente al culpable. Números 14, 18. ¿Por qué, siendo que todos pecamos, es que podemos ver con esperanza y hasta con confianza nuestra comparecencia en el tribunal de Cristo? Dice alguno, es que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y es verdad. Pero no debemos confundir gracia con perdonazo, con salvación universal, ni con aniquilación, ni con injusticia de Dios o nuestra injusticia. La perfecta justicia de Dios exige reparación, retribución y dar a cada uno lo que merece. ¿Por qué nosotros tenemos esperanza? Porque el castigo que yo merecía por mis actos lo recibió mi amado Salvador Jesucristo. Porque en el día
en el centro de la historia, nuestro Padre Celestial envió a su propio Hijo para cargar sobre Él el pecado de todos nosotros y pagar en Él su perfecta justicia, el precio de nuestras transgresiones. De tal manera que por la obra perfecta de uno solo, Jesucristo, nosotros tenemos salvación. Él es justicia nuestra. Un día, como dice C.S. Lewis, Dios intervendrá, Dios invadirá, definitivamente lo hará. Invadiendo, tomando todo el control. En ese día nuestra confianza está en el Señor, mientras hoy enfrentamos las luchas de este tiempo. Si hoy gozamos de un poco de paz como creyentes, como iglesia, démosle gracias a Dios, pero debemos de estar preparados, porque dijo el Señor, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pero la palabra continúa hablando para nosotros respecto de esta perfecta justicia de un Dios soberano y habla también del rol de los creyentes en el día del juicio, en el juicio de las naciones. Versículos 17 al 18. Dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl, los edumeos, será estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Saúl, porque Jehová lo ha dicho. Notemos que no se dice solo en Sión, sino en el monte de Sión. ¿Por qué? Porque el monte de Sión es símbolo del pacto eterno de Dios. Es por fidelidad a su pacto que habrá un remanente que es salvo, que es santificado por el Padre. Al mismo tiempo, la casa de Jacob y la casa de José son símbolos del pueblo de Dios, mientras que la casa de Esaú representa a los enemigos de Cristo y de su iglesia. Por tanto, dos grandes verdades son reveladas en esta profecía. La primera, la firmeza del pacto del Señor. Si hay algo que de verdad alienta nuestra esperanza, es el pacto. Es que Dios es un Dios de pacto, que permanece por todas las edades fiel a su pacto. Puesto que nuestra salvación descansa no en nuestra fidelidad, que es débil, sino en la fidelidad del Señor a los términos de su pacto, nosotros podemos tener confianza. El Señor dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Isaías 43, 25. El profeta Ezequiel, relatando largamente, esto está en el capítulo 16 del libro de Ezequiel, él relata largamente cómo, habiendo recogido a Israel, habiéndola criado, conducido, habiéndola desposado, vestido de riquezas, habiéndola llenado de honra, habiendo puesto su nombre en ella, haciéndola su esposa, la esposa le fue infiel de las maneras más terribles. Y al final de ese largo capítulo, después de narrar toda la infidelidad de la iglesia, de la esposa del Señor, él dice, debiendo castigarla, no lo haré porque yo no haré lo mismo que tú, porque yo soy fiel a mi pacto. Dice, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Versículos 59 y 60 del capítulo 16 de Ezequiel. Por esa fidelidad es que podemos confiar en sus promesas, en lo que Él ha anunciado para este tiempo y el fin de los tiempos. Lo dice el apóstol Pablo a Timoteo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. Y la segunda verdad que extraemos de este texto es que al fin de los tiempos, nuestra causa será la causa contra los malvados. Quiero poder tratar de explicar esto, ¿no? La iglesia es instrumento de justicia del Señor. La palabra dice que la iglesia juzgará a las naciones. Esto lo vemos, por ejemplo, en Mateo, en Lucas. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
Mateo 19:28. Y añade en Lucas, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Consuelo para la iglesia perseguida de todas las edades. Nuestra causa es el Señor quien la juzga. Es el Señor el que la ve y no quedaremos sin venganza delante del Señor. ¿Por qué? La palabra lo dice de una manera muy categórica. Porque Jehová lo ha dicho. ¿Por qué esto será así? Porque Jehová lo ha dicho. Meditemos en la relevancia de esta frase. Si Dios lo ha decretado, ¿quién lo cambiará? La perfecta voluntad y las promesas de Dios son inmutables, pero además nos recuerda que no necesitamos explicaciones. Esto es un poco como cuando los niños preguntan a sus padres ¿por qué? Y nosotros hacemos lo mismo que hacían los papás con nosotros, porque el papá lo dice, porque yo lo digo, yo soy tu padre. Así que el sentido primario apunta, digamos, puede apuntar en este sentido de porque yo lo digo, pero también primeramente apunta en el sentido de la efectividad. Si Jehová lo ha dicho, el Señor así lo hará. Los versos 19 y 20 tienen una aplicación directa con lo que efectivamente ocurrió con el pueblo de Edom. Ellos perdieron todo, tuvieron que entregar todas las tierras y finalmente esa nación desapareció. Pero eso nos recuerda algo más grande, algo más amplio, más allá de la historia. La palabra dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Estos son los nuevos cielos y la nueva tierra de la que habla la palabra, porque he aquí yo crearé cielos nuevos y nueva tierra, y de lo primero ya no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65:17. Y lo confirma el apóstol Pedro, pero nosotros tenemos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Así que si la iglesia de todos los tiempos ha experimentado oposición, menosprecio, burla, persecución y hasta muerte, tengamos paciencia y sigamos esperando en el Señor. Nuestra causa no quedará sin ser atendida. Nuestra causa será un día juzgada y tal como nos fue hecho, recibirán los que se levantaron contra los hijos de Dios. Por eso dice el salmista en el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. ¿Cómo aplicaba Spurgeon las palabras de este salmo a la vida de los creyentes? Él dice, ocúpate de la honra del Señor y deja que Él se ocupe de tu honra. Él se ocupará no solo en este tiempo, sino que en toda circunstancia y especialmente en el día final, al fin de los tiempos, el Señor será nuestra justicia. Esa es la perfecta justicia de un Dios soberano. Lo que nos lleva a nuestro último punto, porque la perfecta justicia de un Dios soberano tiene su máxima expresión en la restauración final o la consumación del reino del Señor. Versículos 19 y 21. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Hay una referencia a la reconquista parcial de los territorios por parte de Judá. Sin embargo, la historia de ese tiempo y la historia posterior de Israel muestra que nunca esta profecía llegó a cumplirse cabalmente en el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, en Israel. Así que podemos afirmar, junto con la Iglesia reformada en general, que esa profecía apunta al triunfo final de la Iglesia, el verdadero y legítimo pueblo de Dios. Los salvadores, así en plural, no es un número mayor a la unidad de redentores o de ungidos de Jehová,
porque el divino Redentor es uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Juan Calvino cree que este plural apunta a los apóstoles, es decir, en general a todos los enviados, que llevan el mensaje de salvación. Pues la Escritura señala que todos ellos están sujetos al Maestro, el único Señor y Salvador. Estos suben los apóstoles al monte de Sión para juzgar, porque la palabra de Dios discrimina entre los salvos y los reprobados. Los salvos serán los que juzguen el monte de Esaú, es decir, a los que hicieron pacto con el mal, los que despreciaron el pacto del Señor, los que se burlaron de los creyentes y buscaron el mal de la iglesia. Pero el reino será de Jehová. Esto es una mirada a la consumación final y eterna del reino de Jesucristo, del que nosotros haremos parte por la gracia del Señor por toda la eternidad. Esta palabra es también muy llena de belleza, de simbolismo y de certezas grandiosas. Cuando nuestro Salvador se despedía de sus discípulos, dejándole la tarea de hacer discípulos a todas las naciones, les dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Los hombres de todas las naciones un día tendrán que reconocerlo, admitiendo que Él es el Señor soberano y doblando sus rodillas delante de Él. Como su máxima autoridad y Rey soberano, Él también cuidará de sus súbditos y reprimirá a sus enemigos. Matthew Henry dice por su parte que estos salvadores son los predicadores del Evangelio. No solo los 12 apóstoles, no solo los primeros discípulos, son todos los que predican el Evangelio, los que llevan el mensaje de salvación al mundo. Porque, como Timoteo, se salvan a sí mismos y a los que los oyen. Y son colaboradores de Cristo, el Salvador del mundo. Y la gracia de Cristo está colaborando con ellos. Ellos son los que juzgan el monte de Esaú, porque así como predican el Evangelio que salva a los creyentes, el mismo Evangelio juzgará a los que lo rechazan. Y ese Evangelio será el que les condene. Esto no solo es un encargo, sino que es algo que se nos ordenó hacer. El Señor dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado». En esta tarea podemos estar seguros de que la misión de la Iglesia no tendrá poder mundano que pueda oponerse. Muchos se afligen oyendo o leyendo, escuchando en la prensa, oyendo comentaristas que hablan en contra de la Iglesia, viendo las amenazas de esta fuerza que se opone a la fe de Cristo. Esa fuerza que Joseph Ratzinger llamó la tiranía humanista anticristiana. Yo confieso que a mí también me produce cierta inquietud, sobre todo por la violencia con que se expresan esas amenazas de hacer arder las iglesias. Pero entonces recuerdo las palabras de nuestro amado Señor: «Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Otra versión dice: «Las gruesas puertas del infierno no prevalecerán contra ella», no pueden oponerse al avance victorioso de la iglesia. Y recuerdo estas palabras, estas promesas preciosas del Señor Jesucristo, y toda aprehensión queda atrás, toda preocupación cede, y el reino será del Señor. Qué final glorioso de la profecía de Abdías, qué promesa más fantástica. Si olvidas toda esta palabra, si no eres capaz, como yo tal vez no lo sea tampoco, de recordar todo el mensaje de Abdías, por favor, yo te ruego en el nombre del Señor, recuerda esta última frase: el reino será del Señor. El reino será del Señor. Esa es la promesa, la certeza que tenemos de Dios para nuestra vida en este tiempo y en todos los tiempos de la Iglesia. Para meditar y vivir. Con distintos grados de intensidad, no ha habido momentos en la historia de la Iglesia en que no haya habido oposición, luchas y esfuerzos por sacársela el mundo de encima. Es natural. No somos del mundo, aunque estemos en él.
Y aunque estamos mandados por el Señor a nunca dejar de trabajar para hacer de este mundo un mejor lugar en todos los sentidos posibles, no podemos perder de vista que esa no es la meta del cristiano. Un nuevo reino está en marcha, un nuevo mundo será finalmente establecido y a ese mundo pertenecen los que vino Cristo a buscar. La Biblia señala este día final como el día del Señor, el día en que se manifestará la perfecta justicia de un Dios soberano. El día del Señor, la inminente justicia estará cayendo sobre los enemigos de Cristo y de su iglesia. Ese día será día de juicio, en que por causa de la perfecta justicia y perfecta bondad de Dios, dará a cada uno lo que sus obras merecieron. ¿Por qué podemos descansar? Porque nuestra justicia tiene un nombre: Jesucristo. Nuestra salvación descansa no en algo que yo haya hecho o pueda hacer, sino en lo que Cristo hizo, en lo que Él hizo satisfaciendo completamente nuestras injusticias delante de la perfecta justicia de Dios el Padre. También nos recuerda que el rol de los creyentes se cumplirá en el día del juicio respecto de las naciones y especialmente respecto de los incrédulos. Nuestra tarea es una sola: llevar el Evangelio. No hay otra tarea para la iglesia. Conscientes de que el mismo mensaje de salvación es, como recordábamos el domingo recién pasado, olor de vida en los que se salvan y olor de muerte en los que se pierden. Pero esto no nos desanima, porque no depende de nosotros, sino solo del Señor. Y nos recuerda nuestro texto también acerca de la restauración final, el día en que el reino de nuestro Señor Jesucristo será consumado. Con la mirada puesta entonces no en los conflictos y en las luchas de este tiempo, sino en el día glorioso del Señor, en que su reino será consumado y nosotros reinando con Él para siempre. Que esa verdad del Evangelio, anunciado siglos antes por el profeta Abdías, mantenido a través de todo el tiempo de los profetas, confirmado por nuestro Señor Jesucristo, anunciado por la iglesia del primer siglo y a través de estos 20 siglos de historia de la iglesia, que siga siendo lo que nos sostiene, nos anime, nos fortalezca hasta el día en que el Señor venga por los suyos y su reino sea consumado. A Él sea toda la gloria en la iglesia, desde ahora y para siempre. Amén. Les invito a tener un momento de oración. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, en nuestras vidas. Trae fruto, Señor, conforme a tu promesa. Ella dice que no volverá a ti vacía. Así que así te rogamos, hágase en nosotros, Señor, y nos animes y fortalezcas, especialmente en tiempos difíciles. Si hay momentos en que la historia de la iglesia ha sido terrible, Señor, sabemos que tú nunca la has dejado sola y que no importa cuán graves o difíciles sean los tiempos que vendrán, tú, Señor, por tu promesa, estarás siempre con nosotros. Por eso te alabamos y bendecimos y te pedimos, Señor, que nos continúes fortaleciendo. Y lo pedimos no en nuestros méritos, sino solo en los méritos de Jesucristo, quien es nuestro Señor. Amén.